doctora Nelly Salazar, quien es la directora ejecutiva de la Federación de Empresarios Privados de nuestro departamento, a quien agradecemos su presencia acá, feriado, pero bueno, ¿no? Cumplió con lo que le habíamos solicitado la entrevista para abordar una temática que, si a pesar ya ha sido aprobada y ha sido todo consensuada, supuestamente, bueno, pero lo cierto es de que ya hay un incremento salarial y ese va a ser el tema para analizarlo, ¿no? Pero previo a ello, muy buenos días, bienvenida a la revista. Muy buenos días, Ronald, a través de tus cámaras un saludo a toda la gente que nos está viendo en este momento, y aprovecho también la oportunidad para mandarle un fuerte saludo a todos aquellos trabajadores que el día de ayer estuvieron de fiesta y que son los que nos ayudan a construir un departamento y una Bolivia mejor. Muchas felicidades. Sin duda alguna, nosotros también nos sumamos, ¿no? Pero bueno, hoy es feriado, mucha gente está disfrutando de este feriado. Pero a ver, ¿cómo asumen los empresarios este incremento salarial? Bueno, Ronald, la verdad es que todos los años nos vemos venir este tipo de medidas que consideramos son irresponsables y políticas. Una medida, si bien consensuada, pero consensuada entre dos partes, el gobierno y los trabajadores. Hace muchos años que como sector empresarial no participamos en una negociación franca, sincera, donde nos sentemos a una mesa y veamos si realmente se puede dar el incremento salarial y en qué porcentaje se puede dar este incremento salarial. Salimos de 2 años difíciles que ha sido para todos nosotros y lamentamos mucho que el gobierno no hubiera tomado en cuenta la solicitud del sector empresarial de poder congelar el salario mínimo y congelar estos incrementos salariales por unos 3 años para permitir que nuestra economía se reactive. El hecho de este incremento salarial nada más es que una medida política y que de hecho no ha llegado a todos los sectores, que es lo más importante. Yo creo que aquí los trabajadores a los que no les ha llegado este beneficio también deberían sentirse discriminados, porque se supone que el beneficio es para todos los trabajadores en su conjunto y sin embargo aquí se ha priorizado sectores y no se les ha otorgado a todos los trabajadores. Entonces por ahí ya vemos que es una medida altamente política y que es una medida que se ha tomado midiendo con pinza a qué sectores, que son los que más habían reclamado este incremento salarial, se les iba a dar y a los otros no. Entonces ya vemos que el gobierno tampoco tiene la capacidad de absorber un incremento salarial del más de 500.000 de funcionarios públicos que actualmente tiene Bolivia. Sin duda alguna, ¿no? A ver, el hecho de plantear un incremento, y esto hace de que inclusive, ¿no? Ya hubo manifestaciones de empresarios justamente, ¿no? De decir, bueno, desgraciadamente no vamos a poder cumplir. O sea, ya están anticipando, ¿no? De que no van a poder cumplir, y esto obviamente va a derivar a que surjan situaciones incómodas para ellos y también para el empleado, ¿no? Porque al decir eso, ¿qué va a pasar? O sea, tal vez el hecho de perder su fuente de trabajo, o sea, son situaciones bastante delicadas que ya las están anticipando algunos empresarios. Bueno, la verdad es que nosotros ya habíamos anticipado esto, habíamos dicho, lamentablemente el sector empresarial no tiene la capacidad ni las condiciones en este momento de dar un incremento salarial. Esto conlleva a que aumente el índice de contrabando, aumente el índice de informalidad. No nos olvidemos que en este caso los más afectados van a ser los microempresarios, porque el microempresario tiene una empresa pequeña que no puede, digamos, no tiene más opciones. El empresario que tiene una empresa de mediana o de gran porte puede acceder a un crédito bancario quizás para poder cubrir este incremento en las planillas, y peor aún siendo que es retroactivo. Sin embargo, el microempresario no tiene esas opciones porque la banca no financia mucho crédito para microempresarios. Y generalmente estas microempresas pues nacen de unidades familiares que se ponen a trabajar y comienzan a formalizarse. Entonces, ¿qué es lo lógico en este momento? Lo lógico en este momento es que aparte de haber despidos, también va a haber bastante informalidad. Porque aquel microempresario que tiene su NIT, que tiene un funcionario, aunque sea con caja, con AFP, con todo, lo va a dejar de hacer.
Entonces vamos a seguir siendo informales. Ese empresario, ese microempresario lamentablemente va a tener que migrar a la informalidad, y lo que no es productivo para el país, porque no nos olvidemos que un empresario o microempresario formal genera de cierta manera algún tipo de tributo que se paga al erario nacional. Entonces esto ya contribuye para el desarrollo del país. Sin embargo, con este tipo de medidas lo único que vamos a hacer es acarrear más informalidad y lamentar, digamos, la pérdida de muchas fuentes de empleo. El INE ha sacado una postura que dice que el índice de desempleo ha caído al 5.9%, pero en contrapartida de esta, pues tenemos la generación de contrabando, tenemos la generación de informalidad en las empresas. Entonces, si vamos a hacer un análisis crudo, no ha caído, simplemente han migrado a un sector totalmente informal, y que hoy en día el soporte de la economía de Bolivia se basa en la informalidad. Y hay también digamos así, una causa, ¿no? El tema de la pandemia. Cuando hubo la pandemia, obviamente, ¿no? Emergió justamente el tema de los microempresarios, de los emprendedores, para ver de una u otra manera, ¿no? Entonces, de ahí creció bastante el tema del mercado informal, ¿no es cierto? Entonces, de eso deriva que haya crecido tanto. Ahora, usted dice algo que realmente es así, ¿no? De una u otra manera, bueno, las empresas legalmente establecidas cumplen con todos los beneficios, aportan, ¿no? El tema de impuestos, todo eso es una ayuda por el gobierno, ¿no? En el tema informal la cosa es completamente diferente. Sí, en el tema informal lamentablemente no hay ese aporte a los tributos del erario nacional. El tema informal es caótico en Bolivia. No nos olvidemos que la aduana está haciendo una franca lucha contra el contrabando, y vemos a diario los resultados de esta lucha. O sea, es muchos millones de bolivianos envueltos en el tema del contrabando, la informalidad. El otro día ha habido hasta muerte. O sea, vemos que las personas también, a consecuencia de estos 2 años de pandemia, necesitan generar recursos económicos. También tienen hogares que mantener, gente que atrás de ellos. Entonces, un hogar necesita alimentación, necesitan los niños salir a las escuelas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El papá o la mamá se dedican a lo que pueden para poder generar estos ingresos, y que la familia obviamente tenga esos recursos a diario. Aquí nomás, sin ir muy lejos, Ronald, se ha incrementado tanto el número de taxistas que realmente nos sorprende, pero el tema es, ¿será que es justo? ¿Será que ellos todos los días tienen los recursos para llevar a sus hogares, o es algo que tienen que hacerlo porque no les queda más? O sea, solamente por el hecho de sobrevivir. En la pandemia hemos aprendido que tenemos que hacer cualquier cosa para sobrevivir. Desde la pandemia nosotros como sector venimos siendo golpeados, porque muchos de los empresarios no han despedido funcionarios por el hecho de que realmente era una cuestión de humanidad, de solidaridad, el hecho de no poder despedir a los funcionarios. Pasada la pandemia, mucho se ha hecho, mucho se ha logrado en el tema de seguir trabajando, de reactivar la economía, y ojo que no todos los rubros han podido arrancar, hay rubros que se han quedado para atrás todavía. Entonces, aún haciendo todos estos análisis, nosotros lo vemos que sigue siendo irresponsable la determinación del gobierno con el tema del incremento salarial. Ahora, doctora, el gobierno estableció la negociación sobre la base del 3% a las empresas. ¿Qué podemos decir sobre eso? Más una vez podemos decir que el gobierno no tiene tino, el gobierno no sabe ser empresario, el gobierno no sabe lo que cuesta ser empresario, el gobierno no sabe que llegado fin de mes hay que pagar planilla de sueldo, hay que pagar AFP, hay que pagar cajas, vienen los costos operativos de las empresas. Las personas que estamos adentro y que estamos con ese zapato somos los que sabemos lo que vivimos día a día para poder sostener incluso pequeños emprendimientos. O sea,
y el gobierno dicta una medida que además nos parece pero muy fuera de tono, que se negocie sobre ese 3%. Nosotros ya habíamos pedido que no exista el incremento salarial. Ahora figúrese si nosotros vamos a negociar y vamos a decirle al funcionario, te vamos a pagar el 4%. O sea, aquí no hay negociación. Aquí lo que debió existir siempre es un diálogo franco con los empresarios, como lo establece la OIT. Una negociación tripartita. Ahora, ¿qué es lo que va a ocasionar el gobierno? El gobierno va a ocasionar que si yo como empresaria tengo 3 o 4 funcionarios a los cuales no puedo darles el incremento, ¿qué voy a hacer, Ronald? ¿En qué me voy a ver obligada a hacer? O despido uno de mis funcionarios o negocio con ellos y les digo, ¿saben qué? Para no despedir, este año no va a haber incremento salarial. ¿Por qué? Porque yo ya tengo presupuestado esos 3 funcionarios con ese sueldo durante todo el año. Entonces yo puedo mantenerlos a los 3, pero no puedo no puedo dar el incremento salarial. Y lo que es peor aún, Ronald, no puedo generar una fuente de trabajo más. Y nosotros como región nos vemos peor, más aún afectados por el tema del bono frontera. No nos olvidemos que nosotros tenemos ese detalle, ese incremento a más en nuestras planillas salariales. Entonces ha sido totalmente irresponsable esta medida, de decir, sobre la base de 3. O sea, el funcionario o el empleado puede venir a decir, no, yo quiero el 7% y se me planta. En el caso de las empresas, por ejemplo, que son más grandes y tienen sindicato. El sindicato puede hacerme problema y decir, no, yo quiero el 5% y el 5 y el 5, digamos. Entonces, por eso era que nosotros habíamos pedido de que no existe el incremento salarial durante 3 años. Y ahora, ¿qué nos queda? Pedirle a los trabajadores que nos pongamos la mano al pecho, señores, y que en vez de estar pensando en incrementos salariales, pensemos en mantener nuestras fuentes de trabajo, que nos cuesta, la verdad es que nos cuesta generar, y a ustedes también les cuesta tener una fuente de trabajo. Entonces, esa yo creo que va a ser la negociación. Es así, ¿no? Definitivamente. Consensuar, sentarse ambas partes para de una u otra manera poder dar algo que realmente no perjudique a nadie, más bien que beneficie. Pero el presidente también anunciaba 4 decretos que va el tema de licencias, el tema del fuero sindical. ¿Cómo ve esa situación, doctora? Bueno, la verdad es que esta situación está normada dentro de la Ley General del Trabajo. Sin embargo, lo único que se ha hecho es actualizar un poco este tema. Y era lo que nosotros pedíamos, actualicemos la Ley General del Trabajo. No vamos actualizando con decretos supremos algunos acápites que van en conveniencia política al gobierno. Porque esto del fuero sindical, esto de las licencias y permisos, ha sido una solicitud obviamente de la COT, que están en todo su derecho, quiero manifestar. Pero el tema es que consideramos nosotros que debería hacerse un análisis integral de la Ley General del Trabajo y ver si realmente está beneficiando y llegando al 100% de los trabajadores, o es que solamente un sector se ve beneficiado y el otro no. Claro ejemplo es el tema de salud. El salud no está regido por la Ley General del Trabajo. Un sector es uno de los pedidos que están realizando constantemente. Exactamente. ¿Por qué no analizamos la ley en su conjunto y realmente nos sentamos y vemos de qué manera el empresariado puede hacer un aporte a la actualización de esta ley, como lo estamos haciendo para el Código de Comercio? Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros como sector y como país deberíamos priorizar. No se trata de beneficiar al 25% de la masa trabajadora, porque es lo que tiene afiliado la COT, y el otro 75%, ¿qué hacemos? O sea, ¿de qué beneficio les llega a ese otro 75%? ¿Será que ese otro 75% no es boliviano? No, ¿no ves? Todos somos bolivianos, entonces todos deberíamos estar enmarcados en las leyes. Claro, por eso decía, ¿no?, de que llegar a consensuar de una manera equitativa para que la balanza sea, ¿no?, ni para este lado ni para otro lado. Pero son situaciones que hay que esperar. Doctora, yo quisiera que nos deje con un mensaje, por favor, porque, claro, con todo lo que nos dijo, preocupación por algunos empleados, por todo esto, ¿no? Pero ¿cuál sería el mensaje que nos dejarían esta mañana? Yo creo que, Ronald, el mensaje siempre tiene que ser todo debe ser consensuado. Yo creo que en este momento tanto los trabajadores como los empresarios
tenemos que sentarnos en una mesa, tratar de ver cuál es la mejor alternativa para todos en este momento. Lamentablemente las empresas no pueden crecer más, no podemos generar más trabajo del que quisiéramos generar. Yo el día de ayer hacía un comentario a nivel personal y decía, qué barbaridad que nuestros parlamentarios, y me refiero a oficialismo y oposición, no velen por el departamento cuando Pando y Beni quedamos fuera de un aporte que tenemos a las regiones. Entonces, a mí me preocupa mucho esa situación. Los 58 millones. Así dice, es, ¿no? me preocupa Sí. mucho, querido Ronald, esa situación, porque como sector empresarial nosotros no estamos pudiendo levantar y aportar y generar mayores Es el fuentes tema de productivo, trabajo. lo que usted menciona. Exactamente. Sí, sí, Entonces, sí. ¿qué nos quedaba? Nos quedaba pelear por nuestra región, nos quedaba pelear porque vengan recursos a Pando y que se reactive la economía. O sea, era lo que yo decía, no importa quién vaya a trabajar, lo importante es que trabaje aquí, señores, que esa plata se genere aquí en este departamento y que todos nos veamos beneficiados, porque cuando vienen obras, cuando vienen proyectos, todos nos beneficiamos, Ronald, de cierta manera. Entonces es una pena y es una tristeza ver que nuestra representación parlamentaria realmente no se ponga la bandera del blanco y verde y aporte a esta región. Yo creo que ellos fueron elegidos por este pueblo y este pueblo en este momento necesita trabajo, señores. Y eso es el mensaje que yo les dejo. ¿Saben qué? Desde donde estamos hacemos lo que podemos, pero hay mucha gente que puede hacer más y no lo está haciendo. Doctora, muchas gracias. Gracias, Ronald. Que tenga una hermosa jornada. Disfrutados. Será hasta otra Gracias, oportunidad. muchas Amigos, nos gracias. vamos a la pausa. Enseguida volvemos.